escribir las expresiones iniciales, o vamos a traducirlas y posteriormente vamos a escribir las características que encontremos en ellas. Entonces, si es suma o diferencia de cubos, pues serían dos operaciones, ¿no? Una para suma y otra para la diferencia. ¿Cómo sería la traducción de la suma? Suma de cubos, ¿cómo traduzco eso? ¿Cómo sería la traducción? ¿Cómo así, profe? Sí, la traducción. O sea, ahí está en palabras, la idea es pasarle una expresión algebraica. ¿Cuál sería la traducción de suma de cubos? Solo suma, o sea, X al cubo menos X al cubo. mm, pero ahí no tendríamos una suma. Y la idea es que los cubos sean diferentes. ¿Cuál sería la traducción para la suma? ¿Ustedes tienen- X a la 3. A la 3 más B a la 3. Sí, sería una forma. Suma de cubos. O sea, no se puede más explícito. Entonces, suma de cubos. Listo. Ahorita colocamos a qué equivale, que eso, de eso es de lo que nos vamos a encargar hoy. Y la diferencia, entonces, ¿cómo sería? A a la 3 menos B a la 3. Correcto. Entonces tengo los mismos dos cubos, pero pues restando. Ustedes tienen de referencia la diferencia de cuadrados, tema 5, tema 4, ya caso 4. O sea, acá es solamente agregar, cambiar el 2 por el 3 y ya. Ahora, la expresión, o a lo que es igual, es de la siguiente manera. Voy a empezar con la de la suma. Entonces, son dos paréntesis, un binomio y un trinomio. En el binomio van a estar las raíces cúbicas de cada uno de ellos. Entonces, en este caso, la raíz cúbica de a al cubo, ¿cuál es? A, A. Muy bien. ¿Y la de b al cubo? B, ¿Listo? En el paréntesis va a estar el signo de la operación. En este caso, pues sería suma. ¿Listo? En el otro paréntesis que vamos a colocar, ojo, vamos a utilizar esta A y esta B. ¿Listo? Vamos a utilizar esa A y esa B, lo que hayamos encontrado ahí. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces nos quedaría A al cuadrado, ¿listo? AB y B al cuadrado. Fíjense que las exponentes de A van disminuyendo y los exponentes de B van aumentando. Entonces, o sea, la raíz del primer término al cuadrado, después de la multiplicación de las dos raíces, o sea, los dos términos que subrayé en azul, y luego el segundo término que subrayé en azul al cuadrado, o sea, la raíz cúbica del segundo término al cuadrado. ¿Listo? Ustedes dirán, bueno, si estaba al cubo, ¿por qué aquí quedan al cuadrado? Porque es que aquí están las otras. Recuerden que si aquí es 1 y aquí es 2, lo sumo y ahí me da el cubo. Y ahí queda hecha la factorización. Claro, nos faltan los signos. ¿Qué signos van? Entonces, si es suma, los signos del segundo paréntesis se alternan. Entonces, el primero es negativo y el otro es positivo. ¿Vale? Ahora, respecto a la diferencia de cubos, la expresión es la misma. Lo que van a cambiar son los signos. ¿Listo? La parte de las letras o de las expresiones que hay que ir reemplazando va a ser exactamente igual. Entonces va a ser A, B, aquí va a ser A al cuadrado, AB y B al cuadrado. ¿Listo? Eso es idéntico. Lo que van a cambiar son los signos. Entonces, si es resta de cubos, lo que hago es en el paréntesis primero quedan restando y en el otro queda todo positivo. ¿Listo? Entonces tengo en la suma o diferencia de cubos. Entonces, en la suma, calculo la raíz cúbica del primero y del segundo término. Entonces, la raíz cúbica es A y de acá es B. Esos dos van en el primer paréntesis. Si acá es una suma, entonces en el primer paréntesis también va una suma. Si ahí es una resta, en el primer paréntesis va una resta. Luego, ¿qué hago? Construyo el segundo paréntesis, que es el primero al cuadrado. ¿Cuál primero? Este que coloqué acá. Después la multiplicación de esos dos, entonces ese que coloqué por B,
Entonces, esos dos los multiplico para obtener acá el segundo término. Luego, el segundo al cuadrado para obtener el tercer término de ese trinomio. Y respecto a los signos, entonces, si estamos sumando dos cubos, el primer paréntesis me va a quedar con ese mismo signo de suma y el segundo paréntesis se alternan los signos. Ahora, respecto al cubo, respecto a la resta, perdón, entonces el primer paréntesis queda con el mismo signo, pero en el otro todo va a quedar positivo. ¿Listo? Esa es la estructura. Vamos a mirar un ejemplo de pues, la forma en la que se calcularía. Este es más corto de lo que pues, es bastante corto el proceso. Entonces, por ejemplo, calculemos el de, entonces vamos a factorizar y vamos a elegir este, a la 6 más 125 b a la 12. ¿Listo? Vamos a hacer esa factorización. Entonces, ahí nos damos cuenta que pues es una suma de cubos. ¿Listo? ¿Cómo sé que se puede escribir como cubos? Porque el exponente es múltiplo de 3. Si el exponente es múltiplo de 3, entonces se puede escribir de esta manera. Si el exponente no es múltiplo de 3, entonces no. ¿Listo? Y pues hay que calcular a ver si el 125 tiene raíz cúbica exacta. Entonces vamos a hacer eso. Raíz cúbica de a la 6, ¿cuál sería? A al cuadrado. A al cuadrado. Muy bien. Dejo la misma base y al exponente le calculo la tercera parte. Por eso aquí es 2 cuando antes, la inicial era 6. Entonces la tercera parte de 6 es 2. Entonces la raíz cúbica de a la 6 es a a la 2. Ahora voy con la raíz cúbica del segundo. Pero voy con la letra. ¿Cuál es la raíz cúbica de b a la 12? B a la 6. No. Raíz cúbica. B a la 4. B a la 4. ¿Listo? Porque es la misma letra y la tercera parte del exponente. Ahora voy con el número. Raíz cúbica de 125. Entonces el mismo proceso que utilizamos antes. 125 y hago la descomposición en factores primos. Esto se puede dividir entre 5, queda 25 entre 5. ¿Listo? Como es raíz cúbica, entonces armo grupos de 3. De ese grupo de 3 sale un solo representante. Como no hay con qué multiplicarlo, pues esa es la raíz cúbica. 5. Y usted lo puede verificar. Multiplica 3 veces el 5 y le va a dar 125. Entonces, identificamos si tienen raíz cúbica exacta. Como eso sucede, entonces puedo escribir la fórmula. Entonces, es suma. O sea que vamos a utilizar acá la primera. ¿Listo? Entonces me quedaría A. ¿Cuál es A en nuestra expresión? A6. No. A Porque dos. A a la 6 sería esta expresión de acá. A a la 2. Recuerden que estas dos que están acá subrayadas son las raíces cúbicas que se calcularon. Estas dos. ¿Listo? Entonces, A a la 2. ¿Qué más escribo? Más 5b a la 4. Muy bien. Ese es el primer paréntesis. Entonces, lo que hice fue, en el primer paréntesis, coloco las dos raíces que acabé de encontrar. Entonces está a al cuadrado, 5b a la 5. Como la operación es suma, pues ahí coloco la suma. Y ya me quedó el primer paréntesis, que es el que está acá. ¿Listo? Listo. Y en el segundo paréntesis, ¿qué va? Entonces voy a reescribirlo. ¿Listo? Entonces dice que es, bueno, ¿qué escribo, mejor dicho? A la 4. Voy a, sí, daría a la 4, pero voy a hacerlo, el primer paso lo voy a hacer, lo voy a escribir y después sí lo resolvemos. Entonces nos quedaría este a la 2 que está acá, ¿cierto? Entonces a la 2 elevado al cuadrado, porque recordemos que esta expresión que está aquí es esta misma. Y esta expresión, para utilizarla acá, se elevó al cuadrado. Entonces, esta expresión, para utilizarla acá, la elevo al cuadrado. Lo borré, no sé por qué, ahí está. Lo elevo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, es comenzar a reemplazar. Luego iría menos, ¿qué coloco? A2, 5. A al cuadrado, A2.
al cuadrado, Al cuadrado. ajá, por, pues si no hay 5b. signo, se asume que están multiplicándose. ¿Por cuánto? 5b a la 4. 5b a la 4. Correcto. Sin algún exponente. Ahí no tienen exponentes. Es decir, lo vamos a copiar tal cual como se encuentran acá. Luego iría un más. Entonces, más, ahora b al cuadrado. ¿Pero cuál es b? Resulta que b es toda esta expresión. ¿Listo? Entonces, este es b. Entonces, nuevamente, para utilizarlo aquí, lo elevo al cuadrado. Entonces, tomo esta expresión, la escribo acá y la elevo al cuadrado. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, nos quedaría que acá es 5b a la 4 todo al cuadrado. Lo que les decía. Ese b, al utilizarlo acá, lo elevo al cuadrado. Entonces, este b, o sea, todo, al utilizarlo aquí, lo elevo al cuadrado. Ahora sí vamos a solucionar lo que sea posible. En el primer paréntesis, pues no hay nada que hacer. Entonces, solamente ya. En el segundo paréntesis, ¿cuánto me da esa primera potenciación? A la 4. A la 4. ¿Listo? Recordemos que cuando es potencia de una potencia se multiplican los exponentes. Entonces, dejo la misma base, que es a, y 2 por 2 nos da 4. Entonces, ahí está. Ahora el segundo término, ¿cuánto quedaría? Pues no estoy seguro, pero podría ser 5a a la 2, b a la 4. ¿Ok? ¿Con qué signo? Negativo. Negativo. Sí, está bien. 5 al cuadrado b a la 4. Como las letras son diferentes, lo único que hago es volverlas a escribir una junto a la otra. Y pues la multiplicación de los coeficientes. La de b a la 4, el coeficiente de b a la 4 es 5 y el de a al cuadrado es 1. Entonces 5 por 1 es 5. Y como era negativo, pues ahí está. ¿Y cuánto me da la segunda potenciación? 5b. 25b a la 8. 5b a la 8. Y ahí ya acabó. Ese es todo el caso de la factorización. En caso de que aquí fuera una resta, lo único que cambiaría es este signo y este signo. El resto del procedimiento es lo mismo. ¿Listo? En caso de que sea una resta. Y de esa manera entonces ya está la suma o diferencia de cubos.